para hablarnos de la violencia que viven las mujeres desde una perspectiva legal y también, por supuesto, de género. Le damos la bienvenida a la abogada Mayra López. Mayra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues hemos visto muchos casos ahora que brincan a las redes sociales, que trascienden y que eso le mete presión a las autoridades, pero ni la violencia de género ni el acoso es nuevo, ni tampoco hay resultados para presumir por parte de las autoridades. Sí, desafortunadamente, esta temática ha sido abordada desde dos puntos. Un punto positivo, que hay un poco más de información, las mujeres se atreven a visibilizar y evidenciar los casos que han sufrido no solo en su propia historia, y las redes sociales han sido justo el espacio de denuncia, ¿no? El espacio donde las mujeres se han atrevido a denunciar sus casos, los casos de acoso sexual, incluso de hostigamiento sexual que han sufrido desde la infancia, ¿no? O sea, se han manifestado estos ejercicios de redes sociales, por ejemplo, con el hashtag Mi Primer Acoso, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, desafortunadamente no ha bajado a la denuncia, ¿no? No ha bajado a las autoridades y sobre todo no ha bajado a las sanciones, ¿no? Al castigo a los agresores. Y ahí es un punto importante y sobre todo una tarea pendiente para las autoridades, el acceso a la justicia. Claro, pero sobre todo yo creo que también muy importante, y eso es lo que ha estado en la mesa de discusión los últimos días, es en el terreno de las definiciones. ¿Qué es exactamente el acoso? ¿Dónde comienza tu invasión a mi espacio? Claro, bueno, justo uno de los argumentos que justo ha utilizado o se utilizan muchas veces en las fiscalías o por las autoridades cuando una mujer se atreve a denunciar una situación de acoso es, por un lado, que se tiene que comprobar el daño o perjuicio, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, conocer que el acoso en sí es una forma de violencia, es una forma de violencia sexual, está definido, está reconocido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una forma de violencia sexual que daña la integridad de las mujeres y se puede manifestar el acoso sexual desde las miradas, que le llaman las miradas lascivas, los chiflidos, los sonidos, los gestos. Eso es por la parte del acoso sexual. Pero llega a agravarse cuando hay tocamientos y es ahí cuando ya existe una especie de confusión, porque cuando ya hay un tocamiento, por ejemplo, en partes íntimas, ya se configura otro delito que es el abuso sexual, y el abuso sexual pues ya tiene una penalidad pues más alta. Entonces, tanto el acoso como el abuso sexual son una forma de violencia sexual contra las mujeres que está reconocido en las leyes y que está tipificado y sancionado. Ahora, está reconocido en las leyes, pero no necesariamente está reconocido en el día a día por quienes procuran o administran la justicia en nuestro país, porque en no pocos casos se revictimiza a la víctima. Es un verdadero martirio poder presentar una denuncia, someterte también al machismo de un ministerio público, de un juez. ¿Cómo hacer frente a esto? Porque sí observamos que muchas mujeres, por todo esto, mejor dicen, ¿para qué denuncio? De por sí es difícil que den con el agresor, que haya castigo para el agresor, y además la voy a pasar peor todavía. Claro, y además el contexto de las dinámicas de una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Todo el mundo traemos prisa, todos pues vamos al trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, y muchas veces para una mujer, sobre todo cuando la situación de acoso o de abuso sexual sucede en el transporte público, pues ¿qué piensa? No tengo que llegar a mi trabajo, ¿no? Lo que implica para mí, por ejemplo, en el metro, llamarle al jefe de estación, ¿no? Entonces llega el policía, e incluso algunos policías que son el primer contacto con las víctimas al sistema de justicia, muchas veces tienden a desestimar, incluso poner en duda pues lo que dicen las mujeres, ¿no? Lo que dicen las víctimas, las tachan de exageradas, las tachan de que si vio bien, seguramente está estresada, seguramente no fue él, para que desechen la posibilidad de ir a denunciar, ¿no? Por otro lado es pensar, bueno, voy a ir ante un ministerio público que no me va a creer porque justo en este país pues hay una falta de confianza en las autoridades, ¿no? Y la falta de confianza en las autoridades pues bueno, provoca una impunidad. Y no hay perspectiva de género. No. Sobre todo. No, y yo creo que una cosa también muy importante es, por supuesto que pensaríamos que lo primero tendría que ser la denuncia, ir a denunciar, pase lo que pase, pero creo que antes de eso
desafortunadamente las mujeres en este país se nos ha enseñado a veces a que ciertas acciones sean normales. Sí. Entonces, lo primero, en todo caso, es enseñar a las mujeres a reconocer cuando lo que te están haciendo no es normal y es un acoso, ¿no? Así es. Y justo se ha normalizado. ¿Por qué? Porque las situaciones de acoso suceden hasta en las niñas, ¿no? Claro. A partir de los 10, 11 años. O antes. Imagínate el impacto que genera en una niña, ¿no? O sea, no sabe qué es. Claro. Y cotidianamente van pasando los años, ella va creciendo y se va normalizando, ¿no? Y también tiene que ver con una concepción machista en el cual, pues bueno, también a los hombres se les ha enseñado que le gusta a las mujeres, ¿no? Que es un piropo, que nos gusta, que nos agrada y que tienen el derecho de decidir y que tienen el derecho de opinar sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y se les ha enseñado justo también a las mujeres que tienen que aprobar su cuerpo en la medida de la opinión positiva que tienen otras personas hacia nuestro cuerpo. Entonces también hay otra dinámica en el momento de, bueno, voy a denunciar otra situación que ha pasado y que pasa frecuentemente con las mujeres que, bueno, deciden interponer una denuncia, es pasar por el peritaje psicológico. ¿Por qué? Porque para ello tienes no solo que denunciar, sino tienes que comprobar un perjuicio o daño. Entonces, para comprobar un perjuicio o daño, bueno, tienes que pasar por un peritaje psicológico y, bueno, recordemos algunos casos, por ejemplo, el de una periodista que fue incluso, bueno, tocada, abusada sexualmente, ¿no? Le bajaron la ropa interior en la Condesa. Bueno, ella pasa por un peritaje y prácticamente, pues bueno, ella es exagerada, ella sí, no se reconoce maximizó las cosas y no hay un daño. ¿Por qué? Porque no venía llorando, porque no venía deshecha, ¿no? Incluso cómo las autoridades consideran y consideran que una persona se encuentra pues perjudicada o dañada, ¿no? Tienes que mostrar que te estás deshaciendo, ¿no? Sí. Cuando hay personas que justo este tipo de circunstancias pues las afrontan a lo mejor de una manera un poco más calmada, pero no necesariamente, no quiere decir que no esté afectada. Sí, pasa por un cambio, vaya, desde generar conciencia en la educación, desde lo más elemental, lo más básico, por supuesto, detenernos y saber que no es normal, que el acoso, que el abuso no es normal y, por supuesto, las autoridades ponerles la lupa para que realmente apliquen la justicia y lo hagan con perspectiva de género. Sí. Gracias, Mayra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.